Buenos, bienvenidos a la sesión. Y bueno, quiero empezar primero con los apartados. Sí, estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, sí, entonces, para ver lo que necesito, ¿no? Lo que necesito son el resumen de la película El poder de las predicciones, espero que todos lo hayan podido ver. El análisis de la hoja de datos de prueba, que me digan cómo se comportan los datos de prueba. O sea, lo interesante en los datos de prueba es que cuando tú veas un reporte, tú puedas decir que en base a la media, la mediana, la desviación, todo ese tipo de datos, tú me puedas decir cómo se comporta el grupo sin necesidad de verlos, porque el grupo puede ser enorme. Luego, los indicadores de datos agrupados. O sea, tienen que sacar todas las estadísticas de otra materia diferente de las que vienen ahí con datos agrupados. Ahí la parte de nuevo importante es el análisis. Pueden analizar, si no me equivoco, en el material creo que vienen los datos de administración, mecánica, etcétera. Tú puedes analizar, por ejemplo, una materia de mecánica y una de administración y puedes dar cuenta de los grandes contrastes. El promedio en mecánica es de 54, 52. Y hay materias en administración que el promedio es 87. O sea. También lo mismo para datos no agrupados. Para datos no agrupados, recuerden que era con las edades de las mamás. Es muy interesante porque si hacen un análisis por ejemplo, en el caso de las mamás, se pueden dar cuenta que cada vez se supone que debería de haber menos mamás jóvenes, ¿no? Y de hecho, análisis más interesantes les debería demostrar que, por ejemplo, las mamás, o sea, las mujeres que tienen niños más jóvenes, son normalmente las que no estudian, estadísticamente, aclarando, porque hay varias compañeras de sistemas que sí se embarazan durante la carrera y todo, pero en su mayoría las que no tienen, las que se embarazan muy jóvenes son aquellas que no tienen educación, ¿sí? Que estudian menos. Y al revés, las mujeres que tienden a tener menos hijos o no tener, son aquellas que aspiran a una mayor educación y en algunos casos, bueno, le digo, yo doy clases a mucha gente en maestría y muchas de mis alumnas no tienen hijos, y pues ellas buscan otro tipo de desarrollo, ¿no? Pero bueno, esos son los indicadores no agrupados y el proyecto, pues como decía, igual los fuentes, sí necesito ver los fuentes y y aparte las corridas. Yo creo que mejor pónganme las corridas si pueden, me los ponen en un live, pero me ponen la pantalla porque yo también tengo que entregar estadística, tengo que entregar evidencia y la evidencia pues es importante, ¿no? Oh, perdón, que es una cosa para la garganta. Ok. Bueno, esto ya están los apartados, ya están abiertos. Hay que hacer, ¿qué pasó? Nada más una cosa antes de, si me entregan a tiempo no hay problema, Moodle se encarga de ponerles nombres a sus trabajos. Pero si, por ejemplo, no me los entregan, o sea, les voy a poner nada más estos ejemplos para que se den una idea de que ojalá no pase con ustedes. Nada más que acuérdense. Por ejemplo, aquí tengo una práctica. ¿Cuál es el problema que tengo con esta práctica, compañeros? Que no tiene nombre. No tiene nombre, entonces, ¿qué hago yo? Pues la borro, ¿sí? Por ejemplo, esta es de métodos numéricos. Y también lo mismo, hay varios documentos. Y luego hago esto, abro el documento y voilà. Nada más que estar un rato, no tiene nombre. Y a veces ni al principio, y a veces me dicen, es que al final.
pero a veces llegas hasta el final, que está mal que lo pongas al final, pero bueno, y tampoco hay nada. Y luego para acabarla todavía hay casos donde, y son varios, ahorita ya borré otros. Hay varios casos donde, por ejemplo, cuando tú creas un documento en Word, entonces te dice de quién es. O sea, si lo configuraste para que le pusiera tu nombre. Si no lo configuraste, pues no. Entonces no hay manera de saberle quién es. Que me digan, es que viene en el correo, sí, pero yo no califico correos. ¿Estamos? Ok, perdón. Ya. Con esas cosas que se usan para el asma. Ok, entonces, alguien tiene una pregunta, perdón. ¿Cuál es la pregunta? Sí, sobre el proyecto. Se Ajá, supone que tenemos que sacar las funciones que vienen en el Excel que dice estadística para industrial, ajá. Y nada pero más son, para datos agrupados. ok, nada más para datos agrupados, Ujú, sí, nada más para eso. que Sí, son las que porque vienen bueno, abajo, ¿no? son todas, bueno, son las que dice deciles, percentiles, cuartiles, frecuencias, todo ese tipo de cosas. De hecho, para sacar la moda necesitas sacar las frecuencias. Para sacar, de hecho, la parte más complicada, entre comillas, es de que los datos tienen que venir ordenados, pero igual los datos se los pueden dar directamente en el programa, es decir, se los ponen como una constante y ya se dejan de problemas. O peor, todavía un truco más sucio. Meten los datos ordenados para que ya los haga, ¿no? Idealmente deberías de tener un programita que te ordene números, pero como se supone que ustedes apenas van en programación 2, si no me equivoco, creo que todavía no ven métodos de ordenación, ¿o sí? ¿Ya vieron métodos de ordenación? Métodos como el Mm, merge, sort, todo eso. no, apenas vamos en las clases. Apenas en programación orientada a objetos, lo que son las clases, los Sí, métodos, los sí, apenas las atributos. clases. Ah, ok. No, qué bueno que no iban conmigo. Bueno, tengo mala reputación en enseñar programación. Reprueba mucha gente conmigo. Repruebo casi los mismos que en discretas. Ok. ¿Qué otra cosa, compañeros? Porque eso se está grabando y hay que aprovechar el tiempo. ¿Qué más? ¿Ya todo? Profe, solo tiene que hacer las operaciones que vienen en el libro en el documento de Excel, ¿verdad? Ajá. ¿Qué más? Digo, sí, lo acabo de decir hace un rato. ¿Qué más, compañeros? ¿Se fijan cómo tienen poca fe? Se les está diciendo algo y me lo tienen que repetir porque no lo creen. Bueno, ¿qué otra cosa, compañeros? ¿Ninguna otra? Bueno, ya que nadie alzó la mano ni me dijo. Ok, entonces, bueno, ya les mostré los que vienen en el... Y bueno, les quise poner esta frase. ¿Alguien me la puede leer para ver si estoy compartiendo bien? Una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad. Y se supone que el que lo dijo, según dice la leyenda, se atribuye al jefe de campaña de Adolfo Hitler, Joseph Goebbels. Sí. Decía que el acto de mentir debe ser analizado y evaluado. Más allá del prisma de la moralidad para extraerle de él una utilidad innegable. Influir. Horroroso eso, ¿no? Y bueno, aquí una noticia que estaba leyendo hace un rato. El presidente analiza a la prensa, el 66% de las columnas son contra el proyecto de la 4T. Aquí el detalle es que el cuate es el presidente, no. O sea, su función no es esa, no es ver cuánto lo ataca la prensa o si faralones. O sea, si se fijan aquí, saca estadísticas. Luego más abajo en el artículo también igual saca, dice, cuántos son positivos, neutrales, negativos. La pregunta en todo el artículo
y de hecho hasta el final vienen. Es que en una parte, bueno, se los paso de rápido, léanlo en ya si tienen más interés, pero ninguna. ¿Cuál es el principal problema que tiene este artículo? Y no nada más este artículo, o sea, todo ese tipo de aseveraciones que hacen muy frecuentes de las mañaneras, y no las de gozo. ¿Cuál es el problema más fuerte que existe en este tipo de, incluso estadísticas que se obtienen? ¿Cuál es el problema más fuerte? Que tenemos que ser críticos. No se trata de apoyar o estar en contra, no esa es la idea, sino ser crítico. Ser crítico en este caso sería, ¿cuál es el principal problema que le veo a la argumentación que se da? A ver, ¿alguien me puede decir por qué yo diría que no le creo? A ver, compañeros, ¿alguien me puede decir? ¿Cómo dijo? No lo escuché bien. ¿Por qué yo diría que no creo el artículo? Porque la muestra puede ser muy pequeña. O puede estar manipulada. Porque no dice quién la hizo. Por esa sencilla razón, no dice la hizo la secretaría de no sé quién, la hizo. Nada más habla de ellos, pero ellos a quién se refiere. Sí. O sea, esto va con la siguiente cosa. Por más datos que te presenten, si no te dicen de dónde vienen y cómo se procesan, entonces no lo creas. En cualquier estudio, hay un estudio que dice que, ok, ¿de dónde sacaron el estudio? ¿Quién lo hizo? ¿Cuánta validez, cuántos datos fueron? Sí, por esa razón no lo creo, porque ninguna parte dice lo hizo tal secretaría, lo hizo, la muestra fue de tal, algo que me digan, no que me pongan números nada más. Sí, porque te dice que se revisó 148 artículos. Sí. Dice, el análisis hecho a partir de textos publicados, no dice quién lo hace. Dice que viene de ciertos periódicos, pero no, no dice ni quién lo hizo. Y normalmente también los estudios dicen que tienen un error de tanto y tanto, por error de muestreo. Entonces, la idea es de que no creamos las cosas nada más porque sí, ¿sale? Y viene a correlación con lo que viene aquí, el concepto de axiomas y teoremas. Un axioma es aquella proposición que se supone que es tan evidente que se considera que no requiere una demostración, pero un teorema sí. Un teorema es una proposición que se demuestra a partir de axiomas, proposiciones o lemas. No sé si recuerdan, que espero que sí, por lo menos algunos, la unidad de lógica matemática en matemáticas discretas. No sé si recuerdan algo, lo que era ¿cómo se llama? Lo que eran las proposiciones lógicas, la conjunción, la disyunción, la demostración matemática, demostración por enumeración, por contradicción, por reducción al absurdo, etcétera, etcétera. Todo lo que fue la unidad de lógica matemática. ¿Alguien se acuerda un poco? Sí, más o menos. ¿Quieren acordar? Más o menos. Sí, algo. Algo.
Ok, entonces, eso es la manera que tenemos de demostrar, ¿sí? O sea, hay dos maneras de demostrar las cosas, de- por medio de lógica, matemática y por medio de estadística. Son las únicas, no hay más. Cualquier otra cosa que les digan es mentira. Y ahora, incluso la estadística tienen que demostrar de dónde viene, que no cualquiera, o sea, de dónde vienen los datos. Entonces dice, los axiomas de probabilidad, dice, son condiciones mínicas que deben de verificarse para que sobre un conjunto de sucesos se determine consistentemente sus probabilidades. Es decir, si alguien me saca unos datos, es una probabilidad, y luego alguien más me saca otros, entonces me debería de dar la misma o muy semejante, no debería de variar mucho. Sí. Porque precisamente eso es en lo que permite el concepto de confianza. Entonces, obviamente se les voy a decir, ahorita me van a decir que sí. ¿Ustedes confían en lo que les digo o no confían? ¿Confían o no? Sí. Honestamente, ok. Pero de todas maneras, siempre podemos mentir. Por conveniencia, por flojera, por lo que tú gustes. Entonces siempre hay que verificar las cosas, siempre, ¿no? Decía mi asesor de tesis, el mejor experto que puede haber eres tú mismo. Tú eres el mejor experto, así que confía en ti. Y en la demás gente, pues depende las evidencias que existan. Entonces, bueno, se, se dice, bueno, eso ya es más matemático, de un conjunto de sucesos elementales sobre el que se ha definido una determinada álgebra de subconjunto y una función P que asigna valores reales a los valores de P a los que se denominan sucesos. Se dice que P es una probabilidad sobre ese conjunto, de un conjunto de sucesos, si se cumplen tres normas. Primera norma, la probabilidad de un suceso es un número real mayor o igual que cero. Todas no tenemos probabilidades negativas. Aparte suena ilógico porque le decía la probabilidad de una división entre valores que son cuántas veces ocurre algo sobre cuántas veces puede ocurrir. Por lo tanto, como es una división de dos números enteros positivos, entonces el valor posible tiene que ser positivo y segundo, tiene que ser menor o igual, bueno, en la siguiente, la posibilidad es igual a 1. ¿Por qué es igual a 1? Por la siguiente razón, por la fórmula de la probabilidad. Te dice, ¿cuántas veces ha ocurrido algo? Sobre cuántas veces puede ocurrir. Una pregunta, ¿las veces que algo ocurre puede ser mayor que las veces que puede ocurrir? ¿Puede ser mayor o no? No, Es como imposible, ¿no? Sí, porque el número, lo mismo dice abajo, o sea, lo divide sobre el número de veces posible, no hay más. Entonces, en una división, lo de arriba no puede ser más grande que lo de abajo, por lo tanto, no puede ser mayor que 1. Máximo sería 1. Es decir, 1 sería que ocurrió siempre. Ejemplo, ¿todas las personas vivas van a morir? Pues sí. Entonces, Sí. ¿cuál es la probabilidad? ¿Todos los alumnos que están en esta clase están vivos? Pues sí. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que encuentre un alumno que esté vivo? 1. ¿Estamos? Primer axioma, la probabilidad no puede ser negativa. Segundo axioma, la probabilidad máximo en la sumatoria de todos los posibles eventos tiene que ser 1. Y suena coherente porque dices, todos los eventos, la pequeña parte que les toca es como un pastel, que diga, si el pastel se reparte en todos, si volvemos a juntar todas las partes, volveríamos a juntar el pastel completo. Entonces podemos ver a la probabilidad como un pastel, en donde a cada quien le toca una parte. Puede ser que el más garón se quedó con la mitad y puede ser que el más tonto se quedó con una partecita. Entonces, o incluso puede haber eventos que ni siquiera puedan existir o tengan una probabilidad tan baja que ni siquiera sea considerada. Tercer axioma, se dice que tenemos una serie de eventos
que se conoce como que son excluyentes, incompatibles, es decir, de conjuntos disjuntos. Entonces la sumatoria de todos esos valores va a ser igual a la sumatoria de la probabilidad. ¿Sí? Eventos mutuamente excluyentes. Una pregunta, ¿puedo estar dando clase y puedo estar comiendo al mismo tiempo? No. Ya es hora de comer, ¿verdad? Ya. En la mañana así me pusieron Sí. aquí y así estaba de que, híjole, no puedo comer porque se oye y todo eso. Pero no puedo. O como o doy clase. A ver, otra cosa. ¿Es excluyente el de que te contagies y el que asistas a clase? O sea, más bien, no, reformulo la pregunta. Yo la idea que tengo es de que son dos cosas que no pueden ocurrir al mismo tiempo. Por ejemplo, no puedo cuidarme de la pandemia y andar en fiestas. ¿Están de acuerdo? Sí. 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 Entonces significa que son dos eventos excluyentes. Es decir, por ejemplo, las semanas que estuve más enfermo, una pregunta, ¿alguien me pudo haber visto, por ejemplo, en algún café comiendo o cosas por el estilo? Se supondría que no, ¿verdad? No podría porque se supone que yo estaba enfermo. ¿Nunca les ha tocado eso de que alguien está muy mal y de repente saca su foto en Facebook de que anda en una fiesta? Sí. Sí. Sí, he visto. Pero eso es una contradicción del tamaño del mundo, es ilógico. ¿Sí? Entonces, si formulemos eso, ¿no? Eventos mutuamente excluyentes son eventos que no pueden pasar al mismo tiempo. Es muy, por ejemplo, ¿qué podría ser? A ver, una pregunta. ¿Un maestro que reprueba a mucha gente no puede ser buena onda? ¿Serían eventos mutuamente excluyentes? Se supone el buena onda o demás, o un buen maestro va relacionado con el hecho de que apruebes a los alumnos. Yo digo que no, ¿no? Eso es No. aparte. Me platicaban unos amigos, un profesor que estudió en Europa, que por ejemplo o sea, se pueden ir de fiesta el fin de semana el profesor y sus alumnos, y llegan el lunes y cada quien a tomar su papel, ¿no? O sea, no mezclas una cosa con otra. Una cosa es que te conozcas y que te agrade, y otra cosa súper diferente es las calificaciones y eso, ¿no? Entonces, bueno, sí es importante porque muchas veces eso lo van a ver ustedes tanto en la escuela como en el trabajo. La gente mezcla mucho las cosas personales con las no personales, ¿no? Y a veces es malo, mezclamos una cosa con otra. Y deberían de ser conjuntos disjuntos, o sea, una cosa con otra debería ser aparte. Entonces, otros teoremas que se pueden desarrollar a partir de eso, sea, si yo tengo el conjunto vacío, entonces la probabilidad obviamente va a ser cero. Pregunto, ¿cuántos hombres han estado embarazados? Sobre el conjunto de todos los hombres. Entonces, ¿cuántos hombres creen que estén embarazados o que hayan estado embarazados? Ninguno. Ninguno, ¿verdad? Entonces, ¿cómo crees que sea la probabilidad? ¿De cero? Cero. Sí, sí, porque estás hablando de que pues no. ¿Cuántos han encontrado así? Pues nadie, ¿verdad? Pero ¿No? sí hay un reportaje de un hombre, pero se hizo otras cosas. Bueno, pero ya eso es otro. De nuevo, Sí. son no los datos, siempre hay un término que me gusta mucho usar que es
Datos atípicos. Sí, sí, es el clásico. O sea, no sé si ustedes vieron alguna vez la serie que se llamaba Aunque usted no lo crea. Sí, Sí, se refiere a eso, ¿no? Se refiere a algo que es súper raro y que nunca pasa, ¿no? Pero, bueno, digo, pasa muy pocas veces. Pero, de nuevo, la probabilidad te va a decir que este, la probabilidad te va a decir que es muy poco. Dice teorema, si es cualquier evento en el espacio de eventos S, entonces la probabilidad de A en un determinado C, la probabilidad del complemento de una determinada valor va a ser 1 menos la probabilidad de ese evento. Si yo la probabilidad de que termine mi carrera es de un 80%, ¿cuánto es la probabilidad de que no la termine? el 20% de un 100. Sí, sí, exacto. O sea, la probabilidad complementaria es, si la probabilidad de que saque águila es 50%, pues la probabilidad de que saques sello sería otro 50%. ¿Sí? Entonces las probabilidades obviamente tienen que ver con la probabilidad complementaria. O sea, no existe la probabilidad negativa, existe la probabilidad complementaria. La probabilidad complementaria se refiere a eso, a que no sucede el evento. ¿Sí? O sea, ese es el teorema número 2. El teorema número 3 dice, si A y B son dos eventos cualesquiera del mismo espacio muestral y A es un subconjunto de B, entonces la probabilidad de A es menor o igual a la probabilidad de B. Es decir, si todos los eventos que yo estoy checando forman parte de uno más grande, entonces la probabilidad de este evento es menor o igual a la probabilidad del conjunto mayor. Entonces, teorema número 4. Para cualquier evento que A es un subconjunto de S, se cumple que la probabilidad de A está entre 0. Ese es el espacio muestral. Entonces se dice que toda probabilidad siempre es mayor o igual a 0, pero menor o igual a 1. Siempre. Teorema 5. Si son dos eventos cualesquiera del mismo espacio muestral, la probabilidad de la unión de los eventos de uno con el otro va a ser igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Si se acuerdan, eso era lo que veíamos de la cardinalidad de la unión de conjuntos. La cardinalidad de la unión de conjuntos se refiere a eso. De que si yo junto dos conjuntos, son los conjuntos de uno más los conjuntos del otro, menos los elementos que son comunes. Teorema número 6, que también tiene que ver con la teoría de conjuntos. Si dos espacios, dos eventos cualesquiera, si se restan, va a ser la probabilidad del primero menos la probabilidad de la intersección del segundo. Porque recordemos que la resta de conjuntos no es otra cosa más que los elementos del primer conjunto que no están en el segundo conjunto. ¿Sí? Bueno, aquí nada más lo que te dice sobre todo es de que la probabilidad de todos los posibles eventos que puedan ocurrir, es decir, la probabilidad de que salga águila más la probabilidad de que salga sello, por fuerza te tendría que dar un 1. Aunque la moneda esté truqueada, de todas maneras la suma de los dos te tendría que dar 1. La suma de la probabilidad de que en el salón de ustedes no es matemática, la probabilidad de que en su grupo seas hombre más la probabilidad de que seas mujer, ¿cuánto te debería de dar esa suma? ¿Cuánto te debería de El dar esa 100%. probabilidad? ¿Cómo? El 100%. El 100%. El 100% o 1. Recuerden que el por ciento es al final de cuentas ¿cómo se llama? El porcentaje no es otra cosa más que un valor decimal, ¿no? Entonces, bueno,
De nuevo, la probabilidad se entiende como el número de veces A que un evento ha sucedido sobre el número de eventos, bueno, aquí en este caso 6, se toma 6 porque se supone que hay 6 posibilidades, en este caso porque es un dado. Decíamos que una moneda puede tener 2 posibilidades, un dado tiene 6, etc. ¿Sí? Por ejemplo, un dominó pues tiene 28, una baraja tiene más, pero bueno. Entonces, donde A es el número de elementos del conjunto A, donde el conjunto A es cuántas veces apareció bueno, aquí hay otro conjunto de axiomas. La probabilidad del evento S obviamente es 1 porque son todos los elementos. La probabilidad de todos los elementos por forzosamente es 1. Es como si yo tengo un sorteo y compro todos los boletos. ¿Cuál es la probabilidad de que me saque el premio? Si compró todos es del 100%. Si compró Exacto. todos los boletos. Si compré todos los boletos, pues obviamente que es el 100%. Si junto todos los elementos de un entonces pues obviamente que la suma de las probabilidades va a ser la probabilidad total. Dice, en una compañía hay 50 empleados que son clasificados de acuerdo a su estado civil, casado y soltero, y su grado de estudios, graduados y undergraduate, como dicen los americanos. Y se obtienen los 50 datos, los siguientes datos. 30 casados, 15 graduados y 10 que no son casados. Y dice 15 graduados y 10 que son casados y son graduados. Si se selecciona una persona al azar, encontrar las siguientes probabilidades, dice ahí. A ver, el universo son 30. De esos 30 sabemos que hay 15 graduados. Y de esos 15 sabemos que son 10 que son casados y son graduados. Dice que sea casada o graduada. Entonces serían, a ver, si son 30 el total, los casados, dice, hay 30 casados, ok. Dice 30 casados y 15 graduados, entonces serían 30 más 15 menos 10, ¿por qué? En total son 30 casados y hay 15 graduados, entonces es una unión de conjuntos, pero te dice que hay 10 que son las dos cosas, entonces esos 10 estarían repetidos. Serían 30 casados más 15 graduados son 45, menos 10 serían, la primera pregunta son 35. A ver si queda claro por qué o no. Porque se repiten los individuos. Si los que ¿Sí? están en la intersección significa que se repiten, por eso se tienen que eliminar. ¿Sí? Segunda, ok. ¿Y cuál sería la probabilidad? Bueno, simplemente ahí te dice que quieres encontrar la probabilidad. La probabilidad sería 35 sobre el total, que son 50. ¿Sí? El total son 50, pero de esos 50, ¿cuántos casados hay? 30. La segunda pregunta, que sea casada pero no graduada. ¿Alguien me puede decir cuántos van a ser? A ver, díganme, compañeros, que sea casada pero no graduada. ¿Cuántos son? ¿Serían 20? Serán, no. Es cierto, son 20 porque son 30 casados, pero de esos casados 10 son graduados, entonces serían 20. Y la C, que no sea casada ni graduada.
Pues 0, ¿no? Porque todos o son una o son otra. A ver, vamos a ver el primero. Que no sea casada. Que no sea casada serían 50 menos 30. ¿Están de acuerdo? Ah, qué pendejo, sí. Sí, sí. Pero, oiga, digo, no se emocionen. Ok. Entonces, son 50 menos 30 y 20 que no son casados. Ahora, si hay 15 que son graduados, significa que hay 35 que no son, que no son graduados. ¿Están de acuerdo? Pero esos 35 que no son graduados, 10 son casados. Por lo tanto, estaríamos hablando que son, a ver, dijimos que no casados tendrían que ser, ¿cuánto dijimos? 20, ¿no? 20. Y de los no graduados son 35, pero de esos no graduados, 15 son, 10 son casados y graduados, entonces, no, más bien son, de esos 35, a ver, otra vez. Te dice que no casados hay 20, eso estamos muy de acuerdo. Te dice que no graduados hay 35, son dos conjuntos. Ahora, de esos hay que ver cuáles que no cumplen ninguna de las dos condiciones. A ver, si nosotros sabemos que la intersección de ellos dos son 10, entonces, ¿cuál es la intersección de los no casados ni graduados? ¿Cuánto sería la intersección? A ver, ¿cuánto sería la intersección? Dicen, son 35 no graduados. 35 no graduados. De esos 35 no graduados, diríamos que, así de esos 35, de esos 35 no graduados, hay 20 que no son casados. Entonces, si dijéramos que 20 son no casados ni graduados, es coherente, serían 20 en total. No podrían ser más de 20. ¿Por qué no podrían ser más de 20? El total son 20. ¿Por qué son 20? A ver, ¿alguien me puede decir por qué la pregunta C deberían de ser 20? Bueno, a ver. Vamos a las primeras preguntas. La primera dijimos que eran, ¿cuánto dijimos que eran? 35 sobre 50, que te da 0.7. En la segunda, te dicen que son casados pero no graduados. Casados son 30 y no graduados 10. Entonces, como decía, son 20. 20 sobre 5 son 50. Ahora, en el otro, te dice que son el complemento del primero, que sería el primero es 0.7. Bueno, sí, porque lo que te dice que es que deben de... Bueno, es que ahí depende cómo se interpreta la pregunta. Porque la pregunta te dice que no son ni uno ni otro. Entonces la pregunta se podría interpretar como una intersección, no como una unión. O te puede interpretar como lo que ponen ahí, que es una unión. Entonces es el complemento de la unión del conjunto C con la U. Si el conjunto S te da 0.7, que es lo que se obtiene en el primero, obtienes el complemento si te da 0.3, 0.7, entonces el complemento es 0.3, que se debería de ser si se interpreta de esa manera. Ahora, si no se interpreta de esa manera, que tendrías que interpretarlo como aquellos que cumplen las dos condiciones. A ver, la pregunta número 3 se puede
interpretar de dos formas. Una como una intersección entre dos conjuntos o como una disyunción. Aquí lo están interpretando como una disyunción. Entonces, por eso al final te da 0.3. Si no lo interpretaras como una unión, si no lo interpretaras como una conjunción, es decir, que cumpla por fuerza las dos condiciones, es aquí que cumpla cualquiera de las dos. Entonces la solución en lugar de 0.3 debería de ser 0.2. Es decir, no, sería menos de 0.2, serían 20 sobre 50. 20 sobre 50 es 2 quintos, que te da a 0.4, ¿no? También, sí, te daría 0.4. Sí, pero bueno, hay una cosa que es muy importante en todos estos tipos de problemas, y que es lo siguiente: ¿cómo lo interpretas? ¿Sí? Y que precisamente es uno de los grandes problemas en esto. Si lo interpretas de una manera, es una solución, una probabilidad. Si lo interpretas de otra manera, es otra probabilidad. Que eso siempre es un problema. O sea, es como la física, ¿no? La física pues, se vuelve problemática porque depende cómo lo interpretas y cómo se debe de entender. ¿Sale? Entonces, aquí ya son algunas cosas que siguen más adelante y lo dejamos para la siguiente sesión. ¿Alguna duda, compañeros, hasta aquí? ¿Alguna duda?